Contexto histórico. Fue propuesta inicialmente en 1945 por Frank Wilcoxon para muestras de igual tamaño. Esta misma se extendió a muestras de tamaño arbitrario por Henry B. Mann y D. R. Whitney en 1947. Es la versión no paramétrica de la habitual prueba Dead-Student. También es llamada como Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. Si nos preguntamos qué hace esta prueba, podemos decir que se usa para constatar si dos muestras independientes han sido seleccionadas de la misma población o de poblaciones diferentes que poseen el mismo comportamiento bajo una distribución de probabilidad, es decir, que sus medidas son iguales. Esta prueba, a diferencia de la de Wilcoxon, no se fundamenta en muestras pareadas, es decir, muestras en las que se obtienen dos observaciones para el mismo individuo o fenómeno. Esta prueba también podemos decir que es otra de las pruebas no paramétricas poderosas, aunque es la alternativa a la prueba del signo, ya que con ella no se pierde información al utilizar la ordenación por rangos combinados. Esta también es la contraparte de la prueba paramétrica de Dead-Student, que permite evitar las suposiciones que exige la prueba paramétrica, es decir, las varianzas iguales o distribuciones simétricas, y que la medición sea más vaga que la escala de intervalo. Si este último supuesto, es decir, la simetría, se elimina, la mediana debe reemplazar a la media como estadístico de prueba. La prueba U de Mann-Whitney tiene como finalidad contrastar la igualdad de las distribuciones de probabilidad de dos muestras independientes y determinar si éstas provienen o no de la misma población. Por lo tanto, se comparan sus medidas o bien sus medianas. Estas constan de que esta compara las medianas y además funciona sobre rangos ordenados. También es menos potente, entendiéndose por potencia la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Tomando en cuenta estas características, la prueba U de Mann-Whitney se aplica cuando los datos son independientes, cuando no siguen la distribución normal, la hipótesis nula H0 se acepta si las medianas de las dos muestras coinciden. En MA igual a MB, y se acepta la hipótesis alternativa H1 si las medianas de las dos muestras difieren. MA es diferente a MB. Esta prueba estadística es útil cuando las mediciones se pueden ordenar en escala ordinal, es decir, cuando los valores tienden a una variable continua, pero no tienen una distribución normal. Resulta aplicable cuando las muestras son independientes. Por su parte, la variable continua se le llama continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo, un peso o una estatura. Utiliza principalmente muestras tomadas de poblaciones, por lo tanto es no probabilística porque cuenta con características específicas para poder llevarla a cabo. Ordenar por rangos combinados todas las puntuaciones en orden creciente, es decir, hay que considerar de corrido ambos datos de las dos muestras. Indicar al lado de cada valor de rango un símbolo relacionado con la característica que corresponde a cada muestra, ya que es lo que se desea relacionar del problema a resolver y probar. Después, se obtiene la suma de rangos para cada muestra. El valor de prueba U resulta al usar los valores de los tamaños de las muestras N1 y N2, mientras la suma de rangos de los elementos de la primera o segunda muestra están denotadas por R1 y R2, respectivamente,
según el tipo de prueba de un extremo o de dos extremos. Las expresiones siguientes establecen el valor de prueba respectivo. Para verificar la obtención de la suma de rangos y de los valores de prueba se deben cumplir la siguiente relación: U1 más U2 igual a N1-N2, que es un comportamiento análogo a la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. El comportamiento de esta prueba U, cuando el tamaño de ambas muestras por separado es mayor de 10 elementos, es una aproximación por la distribución normal con media y error estándar establecidos por los siguientes modelos. Establecimiento del nivel de significación para obtener el valor crítico o los valores críticos, lo que depende si es una prueba de un extremo o de dos extremos. También, para el caso de muestras grandes, la prueba se realiza no en unidades estandarizadas, sino en datos originales, bajo el despeje de U en el cambio de variable z, así como determinado límites inferior y superior según el tipo de prueba que se necesite realizar de un extremo o de dos extremos, por lo que queda el modelo en lenguaje simbólico de la siguiente forma. Además, la regla de decisión se prueba con el valor de U1 o U2. Lo anterior es establecido conjuntamente con el tipo de prueba, como se muestra en la siguiente tabla. El dato UI es el valor adecuado. En algunos casos se elige el más pequeño en cantidad de estos dos valores de prueba, U1 y U2. Este ejemplo es para muestras pequeñas, es decir, con datos menores de 20. Y dice, se tomó una muestra de 7 trabajadores del sector salud y 8 del sector educativo y queremos saber si existe alguna diferencia entre sus ingresos por hora. Nuestra hipótesis nula es que no existe diferencia entre sus ingresos y nuestra hipótesis alternativa es que sí existe diferencia entre los ingresos de estos dos sectores. En esta parte contamos con los datos de ambos sectores, de los trabajadores. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar todos nuestros valores del menor al mayor y le tenemos que asignar un rango a cada uno de estos, comenzando por el 1. Después volvemos a nuestro orden principal de datos, como aquí pueden ver, tenemos ambos. Y con la diferencia de que le vamos a poner el valor que se le asignó a cada uno. Por ejemplo, en esto de salud tenemos el 4, el 2, el 6 y sumamos los rangos totales que los tenemos aquí. Y los de educación de igual manera les ponemos el rango que le tocó y los sumamos. Aquí está. Y después sustituimos en la fórmula que dice que U1 es igual a N1 por N2 más N1 por N1 más 1 sobre 2 menos R1. Y para obtener U2 es N1 por N2 más N2 por N2 más 1 sobre 2 menos R2, donde el valor de U1, en este caso sería el tamaño de nuestra muestra del sector de salud, y el N2 sería el tamaño de muestra de nuestro sector de educación, y R1 sería el total de rango del de salud, y N2 sería el total de rango de educación. Y así obtenemos que el valor de U1 es 55 y de U2 es 1. Si queremos comprobar si nuestros resultados están bien, lo que podemos hacer es sumar el valor de U1 más el valor de U2 y nuestro resultado tiene que ser igual al producto del valor de N1 por el valor de N2. Ahora determinaremos los valores críticos a partir de la tabla elaborada para muestras pequeñas, que son muestras menores de 10, de Menn y Whitney. En esta tabla podemos ver que N1 lo buscamos y nuestro valor es 7 en este caso, y aquí está, y N2, que nuestro valor es 8 y aquí está. Se juntan en este punto que es el 39 y así podemos ver que nuestro valor de T es 39, que es el que sacamos de la tabla, y con este valor podemos sacar nuestro valor de TF, que es igual a
n1 por n1 más n2 más 1 menos el valor de t. Y cuando sustituimos, nuestro resultado sería 73. Para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, tenemos que llevar a cabo esta regla que nos dice que el valor de t debe ser menor o igual al valor de R1 o el valor de R2 debe ser menor o igual al valor de TS. En este caso nuestro valor de t es 39 y nuestro valor de TS es 73. Y vemos aquí abajo, si sustituimos, que nos dice que el valor de t, que es 39, es menor o igual que 29. Evidentemente no es así, entonces no estamos respetando esta regla. De igual manera 91 es menor o igual que 73, tampoco es así. Entonces podemos concluir, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que era el hecho de que son diferentes las ganancias de ambos sectores. El siguiente ejemplo es para una muestra más grande. El principio de la resolución del problema es igual que para muestras pequeñas hasta la parte donde sumamos los rangos. En este caso ya tengo aquí los rangos, que es mi rango 1 14.5 y mi rango 2 79.5. En este caso tenemos como datos edades de 10 estudiantes de una facultad y de otros 10 estudiantes de otra facultad, y queremos ver si las edades son iguales en ambos grupos, que sería nuestra hipótesis nula, y nuestra hipótesis alternativa, que sería que las edades de ambos grupos es diferente. Como ya tenemos nuestros rangos y nuestro valor de U de ambos grupos, tenemos las siguientes fórmulas, que U media es igual al valor de N1 por el valor de N2 sobre 2. Y tenemos la sustitución aquí abajo, el resultado nos da 50. Y tenemos que la desviación de U es igual a la raíz de N1 por N2 por N1 más N2 más 1 sobre 12. Y aquí tenemos nuestra sustitución. Este es nuestro resultado, que sería 13.23. Utilizamos la fórmula del estadístico Z y distribución normal, que es el valor de U menos la media sobre la desviación. Y aquí tenemos la sustitución. U lo tomamos del rango mayor de nuestros datos, que en este caso sería 69.5. Y nuestro resultado de la sustitución de la fórmula nos da 2.29. Y lo buscamos en nuestra tabla de distribución normal. En este caso, aquí lo tenemos, que es 0.4890. Al ser de dos colas, tenemos que multiplicar este resultado por 2. Nos da 0.978. Al ser mayor que el 0.5, descartamos completamente la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que es la diferencia de edad entre los dos grupos.